El Gobierno formaliza la petición de rescate a la banca ante Europa. Sin embargo, ¿no sería más conveniente liquidar ciertas entidades? Vamos a analizar cómo se liquidan bancos con Francisco Villuela, director de Independent Advisor de AFI. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues como comentaba, parece que el Gobierno español ha preferido tirar por la vía de pedir un préstamo, un rescate, que no lo quiero llamar así, el Ejecutivo a la banca. Sin embargo, ¿no sería más conveniente liquidar algunas entidades que sí necesitan ese rescate, como se ha hecho con otras entidades más pequeñas, como Nova Caixa o Volacán? Sin duda, de hecho, se liquidan entidades bancarias todos los días en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en el norte de Europa, en Alemania. Cuando una entidad no es viable, se liquida. Y el motivo es que es mucho más barato liquidar una entidad no viable que inyectarle dinero, sobre todo si es dinero público. Porque hay inversores que han invertido en esa entidad que pueden asumir las pérdidas que se generan en una liquidación. Por ejemplo, podemos ver en la diapositiva que os enseño ahora cómo funciona una liquidación de un banco. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, vemos que un banco ha invertido un total de 19. ¿Quiénes son los inversores bancarios? Tenemos accionistas, tenemos inversores que han invertido a través de bonos subordinados, bonos no garantizados, depósitos de clientes y bonos garantizados. Cuando se liquida una entidad hay un orden de prelación, que es decir, quién asume las pérdidas primero y quién las asume después. Entonces, el que ha asumido más riesgo y tiene más que ganar, obviamente va a ser el primero en asumir las pérdidas, que son los accionistas. Luego están los bonos subordinados, luego están los inversores en bonos no garantizados. En el caso español, esta diapositiva refleja bastante bien los importes reales, es decir, 19 es el volumen de inversores bancarios que hay en España, que se corresponde con 19 veces 100.000 millones de euros. Es decir, el rescate bancario que se ha anunciado para España, si vale 1, el total de cantidad de inversores bancarios es igual a 19. Si tuviéramos que liquidar todo el sistema bancario español, tendríamos 4, es decir, los accionistas, que son los primeros en asumir las pérdidas, que son 400.000 millones de euros disponibles para asumir pérdidas. Entonces, ahora hemos pedido 100.000 millones de euros a Europa. Pues no haría falta porque los accionistas de banca en España ya pueden aportar 400.000 millones de euros. Luego tenemos los bonos subordinados, que pueden aportar otros 100.000 millones de euros, y los inversores en bonos no garantizados, que pueden aportar otros 200.000 millones de euros. Es decir, en España, si vamos sumando estas cantidades, tenemos un total de 700.000 millones de euros para asumir pérdidas en bancos. Si miramos entidad por entidad, estos ratios son muy parecidos. Y te explico un poco algo que es un paradigma, es decir, cuando un banco está bien gestionado y no se endeuda, sino que usa únicamente el dinero de sus depositarios para dar créditos, cuando hay pérdidas, el dinero de los depositarios sí que está en riesgo, porque son los que han financiado esos créditos. Un paradigma de lo que ha sucedido en España es que los bancos españoles no se han conformado con usar el dinero de los depósitos para dar créditos, sino que han pedido dinero prestado. Y han pedido prestado mucho dinero. Entonces hay mucho dinero disponible de inversores para asumir pérdidas. Y, por ejemplo, ni siquiera en el caso de Bankia, con 20.000 o 40.000 millones de pérdidas, se llegaría a unas pérdidas que fueran tan grandes como para llegar a los depositarios. Es decir, con la cantidad de dinero que han puesto los inversores y los bonos no garantizados y subordinados, hay pérdidas suficientes para cubrir todas las pérdidas de Bankia y de cualquier otra entidad. Precisamente porque han corrido demasiados riesgos y han pedido demasiado dinero prestado a inversores. O sea que aunque se diga que Bankia es sistémica, se podría liquidar sin problemas. Sin ningún problema. O sea, ahora mismo sistémicos en España no hay ningún banco. Ninguno, ni BBVA, hay sistémicos, Santander, ni BBVA Santander, porque tienen tanto dinero de inversores privados que se puede cubrir todas las pérdidas con esos inversores privados sin tener que llegar a los depositantes. Y si liquidáramos entidades, ¿cuánto tendría que pagar el Estado? ¿Cuánto le costaría al Estado? Al Estado no le costaría nada. Porque primero, cuando se liquida una entidad, sufren pérdidas los accionistas. Luego, como hemos visto, los bonos subordinados, los inversores en bonos no garantizados. Entonces no haría falta inyectar dinero público para liquidar entidades. Hay suficiente dinero con los inversores que han jugado su dinero apostando por unas rentabilidades que al final se han producido, como para que no tenga que perder dinero ningún depositario. Entonces, cuando se liquida una entidad, por ejemplo, cuando se liquidó Lehman, se nombran unos auditores que entran a ver qué activos tiene esa entidad. En este caso, los activos de los bancos son los créditos. Entonces, esos créditos se venden a otras entidades. Y si tú tienes una hipoteca con Bankia, esa hipoteca vale un dinero, porque tú vas a seguir pagando un dinero todos los años. Entonces, eso tiene un valor y los bancos lo reconocen. Entonces, toda esa cartera de hipotecas se vende a otros bancos. Con el dinero que se recauda se paga primero a los depositantes y después, si sobra dinero, se va pagando al resto de los inversores en su nivel de riesgo. ¿No? En la pirámide es como una cascada. Se paga primero al que menos riesgo tenía
y poco a poco si se va sobrando dinero se va pagando el siguiente de la cascada. Pero con las cuentas de los bancos españoles no hay ningún banco que con las pérdidas que tienen fuera necesario llegar a pérdidas a los depositarios. Ni siquiera, y por supuesto, nada de dinero público. Es decir, no es necesario llegar a eso. De hecho, la Comisión Europea, a través del comisario de Almunia y el comisario de Michel Barnier, ya han dicho que porque no están liquidando más entidades en España, que es lo que hay que hacer. En vez de inyectar dinero público y tapar los errores de los políticos, lo que hay que hacer es que los inversores que han apostado mal por entidades en riesgo asuman sus pérdidas. Pero claro, para desmembrar esos activos y venderlos a otros inversores, tenemos que encontrar inversores que quieran comprarlos, y a qué descuentos se tendría que ofrecer los activos más problemáticos para que fueran deseables de comprar. El descuento tendría que ser muy importante porque haría falta poner esos activos a precio de mercado real. Es decir, a un nivel que los famosos hedge funds o inversores inmobiliarios a nivel global dijeran, vale, a este nivel sí que me interesa comprar un inmueble en España. Obviamente, al nivel que están poniendo los bancos, o sea, al nivel que están en precio los inmuebles en los bancos españoles, en los balances, nadie los compra. Es decir, esos precios no son reales. Ahora mismo los balances de los bancos están ocultando la situación real. Esto va en contra de toda la normativa de contabilidad y de bancaria de cualquier país. Es decir, tu contabilidad debe reflejar siempre el estado fiel de tus estados financieros. Y ahora mismo esto en España no se cumple. Si los inmuebles estuvieran bien valorados a precio de mercado en España, se venderían. Y los bancos no tendrían problema porque se hubieran vendido todo el stock y hubieran recuperado dinero para poder volver a dar créditos. Entonces, el descuento al que se tienen que vender sería muy importante. Pero lo importante es que estas pérdidas de un banco que dio una hipoteca por 100, que ahora va a tener que liquidar por 50, no la suma ni el depositario ni el Estado, sino que la suman los inversores en el banco. Porque cuando tú inviertes en una entidad, deberías hacer los deberes y ver qué riesgo tiene la entidad. Y lo que ha ocurrido durante muchos años es que los inversores en bancos no analizaban, ya no diría que bien, es que no analizaban el riesgo que tiene esa entidad. Entonces han invertido en bancos porque tradicionalmente eran entidades seguras sin darse cuenta de que el perfil de riesgo de los bancos ha ido cambiando muy poco a poco, pero al final ha sido un cambio muy importante de entidades que eran muy conservadoras, estaban muy bien gestionadas, ahora son entidades muy agresivas y muy mal gestionadas en temas de gestión de riesgos. Y quien tiene que sufrir eso son los inversores, no el Estado ni la población de un país. Precisamente ahora el Gobierno pide a las entidades financieras que doten posibles descuentos que tendrían ahora en valor real de mercado actual, ¿no? Sí. Ciertos activos problemáticos. ¿Usted cree que estos descuentos que baraja el Estado son apropiados, son reales, reflejan la situación actual de verdad? No la reflejan, y te digo porque es un argumento de lógica. Si un banco le obligas a reflejar en su balance el precio de mercado al que podría vender él una casa, el banco lo que va a hacer es no lo va a reflejar, va a venderla. Porque entonces liquida y recupera el dinero. Entonces, es decir, si el banco acepta esas provisiones y las hace, es porque todavía no se ha llegado al nivel real. Cuando lleguemos al nivel real, el banco dirá, mira, no voy a hacer la provisión, voy a vender los inmuebles. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora es en la dirección correcta, es decir, acercar el precio, el que está en libros, al precio real, pero no se está llegando al precio real. Porque en el momento que se llega al precio real, el banco vende el inmueble. Y lo que habría que hacer es llegar a ese precio real. Que los bancos vendieran los inmuebles, se liquidase el balance de los bancos y obtuvieran liquidez para volver a dar créditos. Pero los bancos no lo quieren hacer porque es reconocer pérdidas y reconocer ante sus accionistas que han sido malos gestores de ese banco. Y eso en los bancos privados. En las cajas de ahorros es reconocer que los políticos han gestionado muy mal las cajas de ahorros, y eso es algo que los políticos quieren evitar a toda costa. Por ejemplo, vemos en toda esta discusión de liquidar o no liquidar, quién está a favor y quién está en contra. En esta diapositiva vemos quién está a favor de liquidar los bancos. Está Michel Barnier, que es el comisario europeo del mercado interior, que ya ha dado muchos comentarios en favor de liquidar bancos. Está Joaquín Almunia, y está bien de toda la población que pagamos impuestos en cada país, que no queremos que se dedique dinero público a liquidar bancos. ¿Quién está en contra de liquidar bancos? Los partidos políticos y los sindicatos. Caja Madrid, por ejemplo, es una entidad que fue gestionada por el PP, el PSOE, Izquierda Unida y UGT. Entonces, obviamente, ellos no quieren que se reconozca los errores de su gestión. Luego tenemos los reguladores del sistema financiero español, el Banco de España y la CNMV. Si se liquida un banco, es reconocer que no han hecho su trabajo. Su trabajo principal es asegurarse de que no hay bancos que tienen que ser liquidados, porque están bien gestionados. Bueno, también se han pedido las auditorías independientes, creo que ella se está reconociendo bastante, ¿no? Exacto, las ha pedido Europa, aunque las auditorías que se han hecho recientemente, que hicieron Roland Berger y Oliver Wyman, no son reales, no son auditorías. Es decir, publicó un artículo también en Estrategias de Inversión donde describo los errores de estas auditorías, y lo que hizo el Banco de España fue pedirles, para una cartera limitada de créditos que no incluye todo el balance bancario y con unos supuestos de previsiones macroeconómicas que no son reales, ¿qué pérdidas habría en ese supuesto en la banca española?
y tenían asunciones de, por ejemplo, de que los pisos apenas van a bajar un 5%, que el terreno apenas va a bajar un 16%, es decir, con esas variables obviamente te da que las necesidades son muy bajas, pero no son variables reales. Lo que no se les ha permitido a estas entidades es decir, hagan ustedes sus previsiones de qué creen que va a pasar en España en el peor de los casos. Eso no se les ha permitido. Entonces estos informes, que han costado 2 millones de euros, no valen para nada realmente. Son inválidos. De hecho, la Unión Europea ya ha dicho que son un punto de partida, pero que van a hacer ellos sus propias auditorías, porque han visto los detalles y cuando miras el detalle de los informes, que son públicos y cualquiera los puede ver, te das cuenta que es que no valen para nada. Porque el Banco de España ha pagado por esos informes y les ha dicho cómo quieren que se hicieran. Y eso ni es independiente ni es nada. Pero eso vamos a recibir a los hombres de negro, ¿no? También aquí. Los vamos a recibir porque se ha visto que no sabemos gestionar ni regular bien el sistema financiero español. Y luego también tenemos los grandes bancos españoles no quieren que se liquiden bancos en España, porque entonces aumentaría la regulación. Es decir, cuando se liquida un banco, eso pone en evidencia que la regulación ha sido buena y aumenta la regulación. Y ningún banco quiere que se aumente la regulación. La presión aumenta por ende, claro, Exacto. sobre ellos. Exacto, sí, sí. Y luego están los bancos y cajas de ahorros intervenidos, que son Bankia, la CAM, el Banco de Valencia, Nueva Caixa Galicia. Si intervienes a esas entidades, se van a descubrir muchas cosas que los gestores no quieren que se vean. Y también se está barajando incluso desde el propio gobierno la creación de un banco malo. ¿Esto qué podría suponer? Esto es un poco más otro engaño. Es decir, si tú pones los activos que hay y los activos inmobiliarios de los bancos a precios de mercado, se venden. No hace falta crear ningún banco malo. Solamente se crea un banco malo si los vas a transferir al banco malo a un precio por encima del de mercado. Es decir, ya estamos otra vez mintiendo un poco a la gente, falsificando balances. Un banco malo lo que haría es coger estos activos por encima del precio de mercado y tenerlos ahí para eventualmente, a través de la inflación en 5 o 10 años, que con la inflación todo sube, pues que el precio al que se puso en ese banco malo se pueda vender. Pero esto es un poco volver a engañarnos, y lo que tenemos que hacer es dejar de engañarnos, reconocer el valor que esos activos tienen de verdad y liquidarlos. Si los liquidamos, habrá muchas pérdidas, pero serán para los inversores de los bancos, se recuperará un dinero que puede volverse a utilizar a inyectar dinero en la economía y dar créditos, y todo volvería a funcionar. Crear un banco malo es disimular el problema, no reconocer el verdadero tamaño del problema, y es un paso para atrás, no es un paso para adelante. Hemos visto con Bankia y Banco Financiero y de Ahorros que no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado, y es que no. Todo lo que sea no reconocer de verdad los problemas es tirar una patada a la pelota para adelante, que el problema sea más grande y que luego nos cueste más resolverlo. Y ya llevamos muchos años ignorando la escala de la burbuja inmobiliaria en España, los reguladores llevan muchos años ignorándola, los políticos llevan muchos años ignorándola, y yo creo que ya es hora de que alguien asuma la realidad y ponga medidas en el asunto. Pues nos vamos a quedar con estas interesantes consideraciones. Francisco Villuela, director de Independence Advisory AFI, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, vemos que un banco ha invertido un total de 19. ¿Quiénes son los inversores bancarios? Tenemos accionistas, tenemos inversores que han invertido a través de bonos subordinados, bonos no garantizados, depósitos de clientes y bonos garantizados. Cuando se liquida una entidad hay un orden de prelación, que es decir, ¿quién asume las pérdidas primero? En Europa, en Alemania, cuando una entidad no es viable, se liquida. Y el motivo es que es mucho más barato liquidar una entidad no viable que inyectarle dinero, sobre todo si es dinero público. Porque hay inversores que han invertido en esa entidad que pueden asumir las pérdidas que se generan en una liquidación. Por ejemplo, podemos ver en la diapositiva que os enseño ahora cómo funciona una liquidación de un banco. El Gobierno formaliza la petición de rescate a la banca ante Europa. Sin embargo, ¿no sería más conveniente liquidar ciertas entidades? Vamos a analizar cómo se liquidan bancos con Francisco Villuela, director de Independent Advisory AFI. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues como comentaba, parece que el Gobierno español ha preferido tirar por la vía de pedir un préstamo, un rescate, que no lo quiero llamar así, el Ejecutivo a la banca. Sin embargo, ¿no sería más conveniente liquidar algunas entidades que sí necesitan ese rescate, como se ha hecho con otras entidades más pequeñas, como Nueva Caixa o la CAM? Sin duda, de hecho, se liquidan entidades bancarias todos los días en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en el norte de Europa, y quién las asume después. Entonces, el que ha asumido más riesgo y tiene más que ganar, obviamente va a ser el primero en asumir las pérdidas, que son los accionistas. Luego están los bonos subordinados, luego están los inversores en bonos no garantizados. En el caso español, esta diapositiva refleja bastante bien los importes reales, es decir, 19 es el